Los registros históricos hablan de una cultura que salió de una zona costera hace más de 5,000 años. Y esta cultura migró, caminó y encontró un lugar fértil, interesante en un valle, y ahí se asentó. Es una cultura milenaria y esta cultura floreció y generó mucha riqueza cultural, lingüística, con una cosmovisión de un gran respeto hacia la naturaleza, de un gran respeto hacia el mundo, hacia las personas. Pero una de las cosas más interesantes de esta cultura es el amor por la palabra. De hecho, se llaman a sí mismos la gente de la palabra, los que hablan con buen sentido. Y esta cultura uno se pensará, bueno, ¿de qué cultura hablamos? 5,000 años. Pues estamos hablando de la cultura ñañú. Y este episodio del podcast número 4 de Lingua Veritas lo vamos a dedicar a esta maravillosa lengua. También lo vamos a aprovechar para rendir un homenaje a un profesor que pues se ha encargado de darle continuidad a estos 5,000 años de tradición de lengua. Y bueno, pues bienvenidos todos al cuarto episodio del podcast Lingua Veritas, el podcast del Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán. Estamos muy contentos de que estén aquí. Y pues ahora cedo la palabra a la maestra Eva Ocaña, que es la jefa del Departamento de Español y Lenguas No Europeas, donde se encuentra pues esta gran lengua que es la lengua ñañú. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Es un gusto para el Departamento de Español para Extranjeros y Lenguas No Indoeuropeas recibirlos el día de hoy. Además, queremos compartirles que la facultad este año ha cumplido 50. Así que hemos impulsado esta serie de podcasts tratando de recuperar a nuestros maestros fundadores. Y uno de ellos, por supuesto, es el maestro Raimundo Isidro Alavés, con la lengua otomí, ñañú, y que ha hecho toda una escuela, ha formado generaciones y más generaciones, pero además, durante la pandemia tuvimos la oportunidad de no solo tener alumnos que estaban aquí físicamente en el Centro de Idiomas cursando una licenciatura. También se abrió la oportunidad de que hablantes nativos tomaran clases y por aquí levanten la mano aquellos que están tomando clases desde su lugar de residencia y que son hablantes nativos de la lengua. Yo creo que esto es súper importante porque la mayoría de las personas que actualmente está tomando nuestros cursos son nativohablantes que van a cultivar la palabra no solo de manera oral, sino también van a leer, van a escribir y debemos presumirles que tenemos ya 3 ganadores en los concursos de la Flor y la Rosa. El maestro quiere decir algo. Adelante, maestro. Está presente el cuarto que se llama Pablo. Pablo, por favor, démosle un aplauso muy fuerte a Pablo. Es nuestro más reciente ganador, representante del curso que ustedes están tomando. Muy bien, pues sin mayor preámbulo, en este episodio número 4, debo decirles que el profesor pidió expresamente ser entrevistado por la maestra Consuelo Santamaría Aguirre.
a quien le pido un aplauso. Y que además debo contarles que fue la jefa del Departamento de Español para Extranjeros y Lenguas No Indoeuropeas y también fue coordinadora de nuestro centro de idiomas. Así que tenemos otra joya acompañándonos en este espacio en este momento. Es un placer para mí cederle la palabra a la maestra y que se dé a continuación la entrevista. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias al profesor David Rey, el coordinador del Centro de Enseñanza de Idiomas, y a la maestra Eva Ocaña, la jefa del Departamento de Español para Extranjeros y Lenguas No Indoeuropeas, por esta oportunidad de estar aquí acompañando al maestro Raimundo Isidro Alavés. Pues solo quisiera empezar muy brevemente diciendo que si algo tenemos que aprender, bueno, después de escuchar a las maestras anteriores, estas culturas, algo importante que nos traen al presente, es un concepto que señala también el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han. No debemos perder de vista la fiesta, no debemos perder de vista la comunión a través de la comida, el tiempo libre, y yo creo que la convivencia con el maestro Raimundo y con las culturas ñapñú y náhuatl es algo que sabemos, que el tiempo pasa de otra manera, pasa un poco más despacio, y es muy necesario tener eso en cuenta en estos momentos de prisa y de cansarnos y creer que así somos personas exitosas. Entonces, por eso quisiera comenzar esta conversación, maestro Raimundo. Si nos pudiera usted compartir algo sobre su relación con la lengua ñapñú en la infancia. ¿Cómo fue que empezó? Porque usted viene de una familia que habla esta lengua, pero ¿qué nos puede contar acerca de esos primeros recuerdos con la lengua? Yo recuerdo precisamente, como entre sueños, precisamente cómo hablaba mi mamá biológica para un pequeño canto de ojo siguane, que equivale, duerme bebé, para que descanses. Entonces, generalmente se me quedó así como el subconsciente, lo recuerdo. Entonces siempre he hablado de lengua originaria o lengua nativa. No, yo evito la palabra indígena. Es un término que en cierta forma, un poco despectivo. Y entonces, en cierta forma, aprendí en mi familia precisamente el valor que tienen las mamás, las mujeres, en cierta forma, porque en mi cultura las mujeres son más que responsables, están pendientes de las ropas, la comida, bueno, de todo, de todo. Los papás como que somos más desobligados. Y es tradición que desafortunadamente se sigue heredando. Y entonces, pues, al darme cuenta, por cierto, me invitaban, por cierto, como medios de protección, para no pasar ridiculeces, de que no hablara yo con los niños en ñamñú, sino hablar el español. Pero varios de mi comunidad pues no hablaban el español. Y entonces yo me dije, bueno, ¿y por qué tengo que ocultar la lengua de ustedes? Pues simplemente para que no tengas mala pronunciación. Y una palabra, cuando no pronunciamos bien una palabra, nos decían cuatreros, no el que roba el ganado, sino cuatreper la lengua. Convulsión para entender. Entonces, precisamente con mis compañeritos del juego, ya cuando me dediqué a cuidar a ovejas como pastorcito, en el pastoreo, las señoras, señores o niños hablaban, y yo decía mis primeras palabras con mis amigos. Después con las personas adultas también ya. Y bueno, les menciono, nos evitaban para no quedar ridículas, no es porque no quisieran enseñar. Pero he sido un poco rebelde, que desobedecía a mis padres, pero creo que hice bien, porque de lo contrario no me estuvieran aquí hablando y enseñando el lamio, ¿sí? Y en cierta forma, bueno, se habla de discriminación, y en cierta forma yo también lo padecí, porque pronunciaba yo las palabras, las frases al revés, algo así como el inglés. Primero está
calificativo antes que el sustantivo. Pero bueno, las personas que se percataron, ya me dieron ánimos pues para estar, pero ya hablaré sobre eso al respecto. Y entonces se ha desaparecido la lengua porque generalmente no estaban preparados psicológicamente y se les decían que era un indígena, lo tomaban a mal y para no ser indígena pues había que hablar puro español. Cosa errónea porque de todas maneras que somos dependientes de un nativo, no lo llevamos aquí en la herencia, en lo biológico, en la sangre, sino también en la mentalidad y en el corazón, en los sentimientos. Y entonces son muchos factores por los que me interesó hablar la lengua y desobedeciendo a mis padres. Muchas gracias, maestro. Sí, pues creo que su experiencia es compartida también por muchas personas, lo cual nos lleva también a considerar que pues una actitud importante es respetar a la gente y sus distintas formas de hablar, porque escuchamos que discriminamos porque no habla bien el español, porque no habla bien la lengua originaria. Y en este caso, maestro, ¿en qué momento, no sé si hubo algún momento consciente en que usted dijo, sí voy a aprender y quiero dominar, o sea, tanto la lengua española que usted usaba en la escuela, pero sobre todo dominar la lengua ñapñú como su lengua materna? Bueno, reitero, conforme fui avanzando en niveles grados en la primaria, me surgía la inquietud, por cierto, de aprender un poquito más el habla español. Y entonces, ¿qué hacía? Pues simplemente leer, conseguir libros, revistas como Memín Pinguín, como Lágrimas y Risas, que me los prestaba un muchacho que era bien consentido, porque sus hermanas trabajaban acá y entonces para distraerlos los daban de lecturas. Entonces le agarré el cariño por las lecturas a través de cosas de niños en el español. ¿Y por qué me llamó la atención ya después? Pues simplemente el ñamiú, cómo garabateaban las escrituras. Realmente se han hecho intentos de cómo escribir, pero no se apega para todas las variantes del ñamiú, porque el ñamiú tiene 5 variantes más. Variantes, sí, ese ñodo, ñuju, ñoño, yuju y el ñañú. Son de la raíz otomí, pero son variantes por cada región. Entonces, todos esos aspectos realmente me ha permitido revisar los diccionarios de las culturas, que es la nuestra, pues físicamente, pero ¿para qué? Para engrosar nuestro vocabulario, no encerrarnos únicamente, porque de lo contrario se emplean palabras en español y de continuar así se va a hispanizar el ñamiú, se va a hispanizar, o sea, pero ya más adelante les comentaré por qué surge esa intención de ampliarlo. Sí, muchas gracias, maestro. Y en su trayectoria, usted empezó a dar clases aquí en las carreras, y después recibió la invitación para dar clases de su lengua originaria, ñapñú, aquí en el CEI Acatlán. ¿Nos puede recordar un poquito acerca de cómo fue esa invitación y qué le pareció, cómo se sintió usted de venir? O sea, ya trabajaba aquí en la escuela, Sí. pero ampliar lo que usted hacía profesionalmente y empezar a dar clases de su idioma. Bueno, efectivamente, ya que en esta institución me ha soportado por 33 años, 33 años. Pero como inicié precisamente, tengo estudios de maestría en ciencias políticas, motivo por la cual ya no me he titulado, por cierto, ya está mi tesis revisión para hacer ese, ese pendiente para mí. Pero bueno, con la constancia de que tenía, por lo que tal vez la puntuación correcta, me aceptaron como académico en ciencias políticas, también di clases en relaciones internacionales y por ahí uno de los maestros de ciencias políticas me comentó por qué no abrir espacio en historia. Y entonces di clases ya en el Instituto de Historia, pero me surgió la idea, por cierto, de traducir por la observación de que me hizo una alumna, por cierto era señora,
Y la forma de hablar me dijo, usted habla otro idioma. Le digo, ¿por qué te das cuenta? Por lo que dijiste esto y esto, esto. Sí. Y me dijo, ¿y lo hablas? Yo no hablo un idioma, hablo una lengua originaria. Yo, aquí se da el náhuatl, ¿y por qué no busca dar clases? Le hice caso, no de inmediato, pero sí hice ¿cómo diré? Investigué con quién llegar, y es como abrir espacio. Impartía náhuatl un hijo de un alemán, se llamó Federico Nagel, Federico Nagel, que paz hijo de, perdón, de un alemán, perdón, el que daba clases. Pidió que me presentara con él, y entonces me preguntó por qué me interesado. Simplemente porque me he percatado que además de los idiomas, cursé los idiomas aquí, por cierto, porque yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, y en la cual para la titulación de la licenciatura no piden idiomas. Aquí sí los piden. Y también la maestría, entonces tuve que cursar el inglés, el francés, el básico, únicamente saber leer y un poco la pronunciación. El global es cuando ya hablas bien completo, sí. Y entonces, esa inquietud de haber asistido como alumno en francés y en inglés, me percaté de lo que las actividades que estaban haciendo los directivos, y entonces fue lo que me abrió el espacio para pedir las horas que se impartiera. Y oportunamente me presentaron con no recuerdo si era maestra, que antes, sí, a la licenciada Silvia Bernal García. ella era la jefa Sí. de español para extranjeros, y por fortuna yo había tratado a su esposo, y total que me apoyó para hablar con la coordinadora, y oportunamente se dio el espacio, sí. Y entonces, ¿quién me podría evaluar? Eso fue ya independiente de mí, sino la misma directora, con la ayuda del maestro Nagel, Federico Nagel, eligieron precisamente a tres extranjeros, sí, dos mujeres, una es Verónica Kugel, que es alemana, Doris Bartolomeo, que es estadounidense, y David Charles Roy Carr, también estadounidense. Ellos fueron mis sinodales. ¿Por qué? Porque si bien no sabían pronunciarlo, pero tenían algo elemental, la historia, y tenían las variantes, o sea, son gente cultas, todos tienen grados de doctorado. Bueno, la maestra Doris Bartolomeo ya falleció, pero yo cuando lo abordé para hacer una actividad que también ha redituado, es la traducción, acudí primeramente con ella. Y entonces me sondeó, como quien dice, qué tonto sabía. Y creo que se dio cuenta que tenía interés, y entonces me apoyó en cierta forma. Sí. Y ellos fueron mis examinadores, porque no había maestros que hablaran ñamio con nivel de maestría o nivel de doctorado, porque todavía, con nivel de licenciatura a veces suelen pasar eso, pero piden grados para demostrar, por cierto, si están actualizados. Sí, por eso fue la intención de dar clases aquí. Y por fortuna, todos mis jefes inmediatos, jefas, primeramente, bueno, han sido con jefas, más jefas, con jefas, sí. Con- De- Después de la maestra Silvia continuó ella, que fue mi jefa, pero en aquel tiempo estaba clases también, salió un grupo de paseo a unos extranjeros, y me pidió espacios si había posibilidades. Entonces, yo me contacté con algunos artesanos para que demostraran sus habilidades y no tenían inconveniente, porque se los llevo así de sopetón, también que les quede extraño. Entonces, los llevé, y ahí en el trayecto, ya de regreso, le comenté que tenía intenciones de traducir, y le expliqué por qué. Sí, maestro, si usted ya está adelantado, ¿qué más espera? Entonces fue como le entré a la traducción literaria, y después les explico por qué más. Sí, maestro, muchas gracias. Así como usted señala, pues no solamente las jefas del Departamento de Español para Extranjeros, sino también, como platicábamos el otro día,
las coordinadoras del Centro de Enseñanza de Idiomas, ¿no? La profesora Carla Povero, la maestra Cristina Hernández, pues fueron personas que fueron abriendo el espacio para que el profesor pudiera realizar esta labor, primero de las clases y posteriormente, como ya lo explicó, de traducción. Como él describe, fue justo en esa visita en que llevamos a los alumnos de Español para Extranjeros a conocer, pues, a la comunidad ñapñú, que nos abrieron las puertas, comimos ahí con ellos, visitamos tiendas de artesanía y pues ahí fue donde el maestro planteó esta idea de traducir a su lengua una obra que ya existía, ¿no? La primera obra, pues, fue justamente La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla. Em, y bueno, ¿cuál sería como la primera motivación que consideró usted esta obra vale la pena que yo la traduzca a mi lengua para mi comunidad, para mi cultura? Bueno, un poco selectivo mi pensamiento. Traducir a los grandes. En alguna parte leí por cierto que para ser grande, pues hay que leer a los grandes y para ser más grande, pues hay que compartir con ellos. Y ahora si quieren ser mucho más grande, pues hay que, com- ahora sí, compartir y, ¿cómo diremos? Cuando hay una puna, con el nivel de superarlos, pues, ganarles. No le va a ganar al doctor León Portilla. León Portilla fue un historiador, un poeta, un políglota, por cierto, hablaba 11 idiomas en aquel tiempo. Hoy son lenguas y bueno, fue muchas cosas. Lingüista también. Es una persona que me motivó, te llamó la atención cuando yo le pedí su anuencia para traducir la visión de los vencidos. ¿Por qué? Simplemente para transmitir el conocimiento, porque se trata de cómo los mexicanos, los mexicas, perdón, se rindieron ante ver personas con tez más blanca, pelo rubio, etcétera. Entonces, como que los recibieron como dioses al principio, porque también tenían ya ¿qué era? Su leyenda de qué iba a ser. Entonces, fue, y también la carencia de qué hacer, pues yo le enseñé lo poquito como cuando empecé en dar clases en primaria, como adaptando el abecedario, después sílabas, después palabras, luego oraciones, etcétera. Pero conforme fueron avanzando y demás de este nivel de literatura, había más necesidades. Entonces, ¿qué hacer? Pues escribir. ¿Pero qué escribir? Dando a conocer a los grandes, como León Portilla y los que fueron nombrados después, seguramente, o para difundir su pensamiento y por qué hacerles un honor, porque son considerados sobresalientes esas personas. León Portilla falleció el año pasado, creo. Sí, 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 el año pasado, antepasado, doctor recuerdo. Miguel León Portilla. Pero desde los 94 años que hizo mucho. Fue hasta embajador también de México en la ONU por 2 periodos. Sí, maestro, pues muchas gracias. Y para quienes conocemos más o menos la trayectoria del maestro Raimundo, sabemos que pasó también a traducir obras literarias como El Llano en Llamas, Sí. El Principito y también su aportación al Quijote Universal, un proyecto muy ambicioso. Se generó un volumen en donde cada capítulo está traducido en una lengua diferente y hay desde las comunes, inglés, francés, alemán, ruso, hasta lenguas como el gaélico irlandés, el ñapñú y muchas otras. O sea, yo no creo que exista una persona viva que pueda leer de principio a fin esa versión del Quijote, pero pues ahí está la aportación de las diferentes personas y las culturas que participan en esta labor de traducción. Y con respecto a las traducciones que ha realizado el maestro Raimundo Isidro, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención desde el punto de vista lingüístico. El maestro está como revitalizando los procesos lingüísticos de creación de palabras,
de creación de, a lo mejor, de giros sintácticos para describir nuevas realidades. En este caso, pues, maestro, ¿nos pudiera usted dar algunos ejemplos de creación de nuevas palabras que no existían en la lengua ñapñú y cómo usted ha tratado de validar si esas palabras pueden ser comprensibles a las personas que hablan la lengua? Sí, permíteme. Hagamos una breve pausa. Preservar una lengua es un esfuerzo enorme y cada gesto suma. Es una tarea intergeneracional y tú también puedes formar parte de esto. El Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán te invita a ir más allá de escuchar. Da el siguiente paso y conviértete en un guardián de la palabra. Inscríbete a nuestros cursos de lenguas originarias. Sé una pieza clave en la revitalización lingüística y en la preservación del saber ancestral. Consulta nuestra convocatoria y recuerda, el CEI de la FES Acatlán es de todas y todos. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Maestro, entonces estábamos en la creación de palabras que tuvo que realizar para traducir obras universales a la lengua ñapñú. El ñamñú, al igual que otras lenguas originarias, ya se mezclan porque los términos son nuevos. Así como ha avanzado la tecnología, pues también las palabras se modifican. Y entonces, si no existe el término, pues hay que construirlo. ¿Con qué fin? Simplemente para no emplearlos en español. Porque en ñamñú no era televisión, es televisión. Sí, sabes que televisión es ver desde lejos. Entonces, como tanta llave el teléfono, perdón, la televisión. Entonces ya es el teléfono porque se escucha desde lejos. Sí, claro, con las innovaciones de la tecnología. Entonces, esos términos, no, es decir, la teléfono, sí, para que no se emplee en español, hay que construirlas en ñamñú que tenga significado. Les comento que para la traducción que he realizado, que son los siguientes: La visión de los vencidos, Llano en llamas, Aura de Carlos Fuentes, y Quijote para niños, Popol Vuh para niños, y también falta otro. Principito. Principito 2 veces. Lo he traducido 2 veces. Una en versión trilingüe que es español, inglés y ñamñú. También el Quijote para niños en versión trilingüe. También el Popol Vuh para niños, sí. Y bueno, he traducido también para los gobiernos, tanto municipales y también he traducido 2 veces la Constitución mexicana por diferentes instituciones que me lo han pedido. Entonces, pues es interesante porque hay que buscar los términos y para eso tengo que consultar personas aún mayor que yo. ¿Por qué? Porque tienen más fresco las palabras que tienen. Me han ayudado pues para construir los neologismos, creo que se llama en español, neologismos, palabras nuevas. ¿Con qué fin? Simplemente para no mezclarlos y darle su importancia al ñamñú. Y se puede, porque de lo contrario lo hacemos desaparecer. Sí, por eso están las traducciones y las obras principales. Sí. Hablando, El Quijote es el primer libro a nivel internacional que se ha publicado. Perdón, segundo, porque primero está la Biblia, es la que más traducciones ha tenido. Sigue El Quijote de la Mancha. He traducido capítulos, además de la versión, para versión de niños, en 2 proyectos. Uno, El Quijote Universal, que fue presentado, por cierto, en Madrid, España. Personalmente fui. Y también el Quijote Políglota. Es un libro que se escribió a mano, manuscrito. Confieso, yo tengo una escritura fea, por más que me esmere, no sé. Entonces le pedí favor a una mamá con que bien siempre me tradujera. Y la hija, precisamente, puso dibujos con Kevin porque para hacerlo diferente, y está allá en el museo, por cierto, donde nació Dulcinea, ahí está.
Y bueno, cuando estuve en Madrid, España, pues simplemente me pidieron que compartiera una mesa redonda con 3 extranjeras, 2 sudafricanas y una europea, que fue en el italiano, su servidor, en la Universidad de Complutense. Entonces fue provechoso mi salida, que por cierto, una reunión de mis compañeros de generación en la normal rural de México Hidalgo. No cumplí con ellos, pero andaba de viaje, sí, dando a conocerles lo que se hace aquí en la universidad, que es la traducción literaria, sí. Cuando yo llegué, por cierto, con mi proyecto de traducir el Llano y Llamas, le presenté mi proyecto, una invitación que me llegó aquí a la maestra, por cierto, para ir a Banff, Alberta, Canadá, un congreso de traductores literarios, y compartí el curso precisamente con 44 extranjeros, y nada más fuimos 2 mexicanos, uno que era abogado, que era Purepe, no es Purepecha, sino Coahuila, se me escapa el nombre de la etnia. Bueno, él y yo, de acá del Yamió. Los extranjeros me desvelaron porque llevaba yo una obra importante, Ya no en llamas. Los extranjeros preguntaban, bueno, ¿y por qué les gusta hablar sobre la muerte? Es que para nosotros no nos asusta, al contrario, lo adoramos, le damos ofrenda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque ellos hablaron de que el libro es de 3 personalidades en aquel tiempo, que fue el 2009, mexicanos reconocidos, que era Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, Ya no en llamas, de Juan Rolo, únicamente escribía 3 libros, pero 3 son muy sustanciosos para los extranjeros, sí. Y Carlos Fuentes, él porque escribió más de 80 libros, porque había sido embajador, por cierto, de México en Francia, etcétera, etcétera. Ya los traduje, sí. Solamente Octavio Paz ya está terminado, pero fue doble trabajo, pero no me arrepiento. Cuando yo le hablé, en una entrevista que me hizo el periódico Reforma, en una presentación del libro, había anunciado que mi objetivo era traducir a Octavio Paz. Entonces, ¿cuál? Ya les comenté. Pero llegó a sus oídos a la esposa de, de Octavio Paz, y cuando yo le hablé para pedirle su anuencia para ahorrarnos el derecho, que no estuviera violando los derechos de autor, sino su consentimiento. ¿Y por qué no Árbol Adentro? Digo, le confieso, no le he leído eso. Bueno, lo busqué, no estaba editado en España. Y cuando estuve en Madrid lo traje. Pero mientras, en su libro, Sobres escogidas de Octavio Paz, ahí lo encontré, entonces a traducirlo. Sí. Y bueno, es el que queda pendiente para este año, me comprometí. Únicamente porque no le encuentro significado a algunas palabras. Entonces me doy mi tiempo y preguntando con otras opiniones de otras personas para construirlas. Sí, reitero, construyo las palabras para que no se digan en mi lengua, tomando en cuenta su raíz gramatical y la acción que se hace de ella. ¿Con qué fin? Para no tomarse en otra lengua que no es la mía. ¿Sí? Mencioné precisamente los que he contado con el apoyo de mi familia, que es amplia, sobre mis salidas. He salido a congresos nacionales e internacionales, y por cierto, todas las autoridades que he tenido, lo de inmediato y al coordinador, me han dado permiso. ¿Por qué? Porque realmente tengo una constancia, por cierto, que fui, no de paseo, sino a difundir lo que aquí se enseña en la universidad, y ha sido muy bien recibido. Sí, este año pues he sido un poco desobediente para revisar qué invitaciones, porque bueno, ya las energías no son lo suficientes, entonces me está calmado un poco. Pero bueno, sí he participado. ¿Con qué fin? Simplemente para difundir lo que es en la universidad, y también para motivar a unas otras lenguas originarias de nuestro país para que sigan escribiendo. Y han hecho caso, porque también he presentado las traducciones en la exposición del libro, en la Feria del Libro en Guadalajara. Sí. Ahí conocí a un poeta guatemalteco sobresaliente, sí, en la cual me llamó la atención, y que cambiamos de libros a libros. Sí. Lástima que falleció, pero es muy interesante el señor. Era interesante. Y así es como he aprendido de ellos, y también de mis alumnos he aprendido. Escucharon la joven, pues, que es doctora, pero le llama la atención la lengua, es alumna externa de Ixmiquilpan, precisamente por eso les la atención de Ixmiquilpan. Sí.
Además de cantante, también es poeta, que el año pasado obtuvo el primer lugar en un concurso que estamos participando ya 4 años en Ecuador. Ella sacó el tercer lugar. El cuarto lugar aquí es también que es el nuevo, que no le han otorgado todavía su premio aquí, pero allá está, el cuarto lugar. El segundo lugar fue Víctor León, que por cierto estudió aquí, fue alumno de aquí, en la lengua de lingüística, creo que me recuerdo, si no mal recuerdo, Víctor. Sí. Y la primera alumna fue una alumna también de Ñamñú, pero también fue mi alumna en el área de comunicación, que está estudiando periodismo. Es una alumna que le llamó la atención, porque luego en ocasiones también se dan cuenta cómo me expreso, y se acercó y lo tomé como buena alumna. Y yo le invité a cursar el Ñamñú y me hizo caso. Total que era habilidades, por cierto, para la creación literaria. Entonces le pedí que participara para que esa competencia. Y oportunamente fue la primera persona que fue en primer lugar. Esta vez no vino porque luego ya la cambió de trabajo y encontraron un patrón que no le da permiso. Pero la vez pasada, cuando cumplieron los 25 años de la enseñanza de Ñamñú, sí vino. Sí. Y eso es gratificante porque estamos difundiendo una lengua, así como la traducción literaria. El Quijote Universal, participamos 147 traductores de diferentes lenguas, tanto nacionales como originarias de cada cultura. Siento, sí. La de Quijote Políglota menos, pero generalmente nos llamaron, bueno, motivó pues para su publicación. ¿Y con qué fin? Simplemente para poder enaltecer mi querida escuela donde estoy dando clases aún, y enaltecerlo y que se dé conocimiento, pues que hay gentes con creatividad. Y no lo soy. ¿Quiénes son los creadores? Los poetas, los músicos, todos artistas los que escriben. Yo hago mis pininos, todavía he escrito poesías, pero no los he dado a conocer, creo que aquí. Pero sí les he dado a conocer afuera. Sí, claro, no está pegado como el español, si me lo revisan. Pues tengo errores, pero están ideados en el Ñamñú. Yo creo que tengo que tomar en cuenta los extranjeros para que lo traduzcan, porque son más dedicados a la traducción, por cierto. Sí, es lo que he hecho con ese sentido de la divulgación de la lengua. Sí, maestro, pues muchas gracias por recordarnos esta parte de su trayectoria. Yo quisiera que pudiera retomar también esta cuestión. A veces, bueno, hay algunas voces que critican un poquito que por qué usted traduce de de literatura universal a la lengua ñapñú, que tal vez las personas que hablan esta lengua deberían escribir sus propias obras literarias, como usted señala, pero quisiera que usted nos platicara un poco de cómo es que las obras que usted ha traducido han tenido impacto en la educación y en el desarrollo en lengua ñapñú de las comunidades. O sea, más bien cómo su obra sí ha servido como para invitar o inspirar a la gente a escribir sus propias obras. Sí, nada más existe el pequeño inconveniente que los hablantes nativos sintetizamos muchas veces muchas palabras. Un ejemplo, juqua significa siéntate aquí. Correctamente es judi nuwa. Judi es sentarse, sí, y también se le llama la parte la parte del cuerpo con que nos sentamos. Eso es judi, sí. Nuwa, aquí. Pero repito, se emplean muchas contracciones, entonces si escribo con ellos, de lo que se habla, lo entenderían. Y a ellos les cuesta trabajo también entender las palabras nuevas porque están construidas. Pero yo los pongo en consideración a los hablantes de más antigüedad. No traduzco mi mero capricho, sino lo llevo a consenso, si tiene coherencia. Y a veces tengo que modificar un poco la redacción, pero el chiste es que tenga sentido lo que expresa. Con ese fin, para cumplir los aspectos que debe tener una traducción. Sí, que tenga traducción literaria precisamente ¿para qué? Para enaltecer esta lengua. Es como el español, si escribimos con el español que aprendimos preferentemente la gente del campo, empleamos muchos errores en la pronunciación y hasta en la escritura. Pero cuando llega uno a la escuela, hay reglas. Alguien escucharon la maestra lingüista
lingüista, sí, que también nos hace observaciones. Ella, al respecto, tengo una alumna externa que, por cierto, creo que sabe más cosas del ñamio que su servidor, porque ha subido material que nos apoya, que se llama Elvira, y muy, ¿qué será? Muy participativa, no conforme porque ella ya debió haber salido, pero no sé, o no olvides que sí que por querer aprender más. Y así como ella, ya hay otros alumnos que también les interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se da cuenta de que tiene todo como lo que se considera una lengua nacional o internacional, lengua nacional es como el español, ¿sí? Internacional como el inglés, francés. Tiene no todas las reglas, pero debe basarse en una regla gramatical. Es lo que trato de trasladar en las traducciones literarias. ¿Por qué? Porque también los extranjeros lo leen. Y entonces, para que no noten que mi error, sino nada he aprendido con intercambio de experiencias contra ellos, pues no, sino, sí. Aún preservo como 5 personas de los que vimos en la BAMF, que fue el 2009, que por cierto lleva tanta prisa y que aquí la maestra, porque ella tiene una maestría en Relaciones Internacionales, si no me acuerdo. No, Estudios México, Estados Unidos. Perdón, México, Estados Unidos es la maestra. Pero no. Por las prisas, como luego suelo hacer las cosas, ella completó la traducción en inglés para entregar mi documento allá y le agradezco. Ha sido mi tutora, mi guía, mejor dicho, me empuja para así. Como mis alumnos y lo mismo que hacen, me invitan a mejorar mejor. Y ahí estamos. Creo que su servidor no es lo que puede dar de todo. Me falta aprender de ellos y aprender de todas las otras lenguas que he escuchado en sus conferencias. ¿Oyeron? En ese sentido, les agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Yo también quisiera recordarle a usted y aquí a la audiencia que justamente la UNAM tiene un programa de becas para estudiantes que vienen de pueblos originarios y afrodescendientes. Y es una forma de que las personas no se sientan intimidadas, no se sientan avergonzadas por tener esta doble cultura, esta doble herencia. No todas las personas hablan lenguas originarias, pero muchas sí vienen de regiones o de familias que tienen estas raíces. Y creo que eso es también un esfuerzo como para apoyarles en su trayectoria universitaria. Y en este caso, maestro, a mí me gustaría que usted nos dijera qué consejo puede darles a las personas que tienen estas raíces, ya sea en pueblos originarios mexicanos o pueblos afrodescendientes, para que puedan estar mejor en su vida universitaria. Pues precisamente cuando les menciono que en su servidor, en los congresos que he asistido, también he aprendido de los ponentes. Eso hace falta precisamente para los alumnos en las actividades que se desempeñan, que lo realizan de buena manera porque lo sienten, así como los músicos, como los poetas, sienten, viven las palabras, las construyen y miren, les sale bonito. ¿Pero por qué? Porque simplemente con el ejercicio, con la práctica, porque lo contrario, así en términos fríos, pues no. Y las canciones en cierta forma es precisamente porque la lengua ñoño forma parte de la cultura de una etnia. Ñoño, ñodo, ñaño, yuju, todas las variantes, ñoño, Querétaro, ya les mencionó Miguel, tienen su forma de expresión. Hay que darlos a conocer, ¿para qué? Para motivar a los otros que también pueden cosechar aplausos o tener por lo menos un entretenimiento construyendo este tipo de canciones o escribiendo. Esa es la intención precisamente de difundir hacia afuera, porque de lo contrario nos estancamos y ¿para qué sirve un trabajo si no únicamente para nosotros y el grupo cercano, sino también a extenderlo para lo más amplio? ¿Sí? Entonces están contemplados, por cierto, para participar, para traducirlos a los extranjeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta el tipo de pensamiento de ellos, que luego son de otra forma, pero al fin de cuentas llega uno a lo mismo, a lo elemental, que es el sentimiento, que es lo que inculca la literatura. Ese es mi punto de vista. El sentimiento, el amor,
la caridad es un sentimiento, todos lo inculcan, lo cultiva, ¿sí? Entonces, todos esos factores en cierta forma han salido de lo poquito que he observado, lo poquito que he captado de las ponencias de diferentes personas. Y los extranjeros también, que le agradezco mucho su apoyo, es Jacques Galinier, que por cierto recientemente recibió un premio allá en CEU. Lo fui a visitar, a saludarlo y agradecerle, porque en cierta forma fue el que me abrió los espacios precisamente para ir a París, Francia. Allá di 4 charlas, para no decir conferencias, 2 en las universidades de París, uno en la cabecera de la ciudad, por cierto, y la otra muy cerca de allá, en la Casa de la Cultura de México, de México en Francia. ¿Sí? ¿Y con qué fin? Simplemente para difundir y dar conocimiento de nuestra lengua, en la cual ocupa el 5º lugar. Primeramente están los náhuatl, maya, zapoteco, mixteco, y sigue el ñamiú, ¿sí? En 5º lugar. Y entonces hay otros que están más descuidados. Les hace falta, por cierto, hablantes que lo divulguen, que luego no es ganancia, pero es satisfactorio, porque aprende uno muchas cosas, muchas tradiciones, muchas costumbres, a través de la investigación de diccionarios o de libros escritos. Esa es la invitación que les hago, jóvenes. Sigan leyendo y ampliando su conocimiento. Y les mencioné el ejemplo de Elvira, que no se conforme, sino amplía sus conocimientos con otras literaturas. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, o como dice la comunidad, ¿verdad? Hamodi. Muchísimas gracias por darnos este tiempo y sus años de enseñanza y de traducción. Con esto damos por terminada la entrevista, para que le puedan otorgar su reconocimiento al maestro Raimundo Isidro Alavés. Y para ello, antes del aplauso, invitamos a pasar a este espacio a los familiares, amigos y compañeros del profesor, para que hagan entrega de este reconocimiento, si son tan amables de pasar. Por favor, adelante. Me voy a permitir leer para ustedes lo que dice este reconocimiento. Maestro de palabras, ideas y raíces, Raimundo Isidro Alavés. Su ejemplo inspira y su enseñanza perdura. Por mi raza hablará el espíritu. Aplausos ahora sí. Aplauso, por favor. Adela. Yeah. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy tengo el honor y la profunda emoción de hablar no solo como hija, sino como testigo de una vida dedicada al servicio, a la enseñanza y sobre todo al amor a nuestras raíces. Mi padre, el maestro Raimundo Isidro Alavés, ha dedicado su vida a una misión noble y necesaria: preservar y difundir la lengua ñamiú, lengua originaria, orgullo del pueblo tomí. Desde las aulas de Acatlán hasta los rincones más alejados de nuestro país e incluso en otros países del mundo. Él ha llevado siempre consigo la palabra viva de nuestros antepasados. Crecí viendo tu pasión por enseñar, tu paciencia infinita y su fe en cada palabra en ñamiú, pronunciada por un niño y una niña, es una semilla de identidad que no debe de perderse. Su compromiso ha sido inalcanzable y tu ejemplo inspirador, y su legado invaluable. Como hija, me llena de orgullo saber que su labor ha trascendido generaciones, que su voz ha despertado el interés por nuestra lengua y que su esfuerzo ha contribuido a que la lengua ñamiú siga sonando fuerte, digna y llena de vida. Papá, gracias a todos por enseñarnos que amar nuestras raíces es también una forma de construir el futuro. Gracias por tu entrega, por tu ejemplo, por tu pasión y por recordarnos que en cada palabra se escucha la historia de un pueblo que sigue de pie.
Con toda mi admiración, a nombre de todos, te reconozco y te celebro hoy y siempre. Adelante, señor Paulino. No hư data hư de kho nuki magan kamodi ga yo cora Shanate Raimundo Isidro a la vez. Bueno, señoras y señores, les agradezco mucho haber venido a acompañar. Jóvenes, señoritas, gracias por haber venido a acompañar al maestro Raimundo Isidro a la vez. Muchas gracias. Nos conocimos cuando teníamos 14, 15 años, tal vez. Creo que le dominaba más el ñañú que el español. Era el tiempo en que nos estábamos formando como maestros de primaria. Después de casi 40 años, de pronto nos encontramos en un congreso internacional y me tocaba a mí organizar aquello sobre el español y al ver el representante de México, dije, yo lo conozco. Era Raimundo. Me sentí tan orgulloso que pues no evité el hecho de ir a saludarlo, de aplaudirle, en fin. A partir de entonces ha renacido esa amistad y hoy celebro con todos que tu trayectoria haya dejado huella, no nada más en la universidad, que ya es decir mucho, sino en tus alumnos y sobre todo en tus lectores. Una de las preguntas que creo que estuvo así como que compleja que le hacía la maestra, decía, ¿para qué traducir al ñañú? Incluso yo se lo llegué a preguntar y le decía, fíjate hasta dónde estás llegando, Raimundo. Lo que estás haciendo es otra versión del Principito, otra versión de El Llano en Llamas, de Aura, y eso les está llegando a las comunidades. Imagínate el impacto literario que estás dejando, es una herencia. Muchas felicidades, Raimundo, y felicito a todos tus compañeros, a tus familiares, a tu hermano, a todos y a tus alumnos que míralos ahora, son la herencia tuya. Felicidades. Las costumbres de mi pueblo, de mi familia, es que primeramente tenemos las palabras a las personas que nos acercan más. Y entre los que me acercan más, pues está precisamente mi amigo Lucio Mayorga, que también, no le he comentado qué institución somos egresados hace 40 años, más de 40 años, 51 años llevamos, que nos separamos, mejor dicho. Somos egresados de una escuela normal rural llamada El Meche Hidalgo. Es una de las escuelas igual que el de que se habla de Yotzinapan, Guerrero, sí. Allá es un internado, gracias a eso, porque yo soy hijo de campesino, las condiciones económicas de mi señor padre pues no alcanzaban para que fuera yo una escuela de medio superior como la prepa en aquel tiempo. Entonces presenté examen y oportunamente me quedé y allá conocí a Mayorga, que él por cierto ya mucho más desenvuelto, como dice la chaviza, nos llegó a pantallar porque era más despierto
fue jefe participó en la banda de guerra, fue un deportista, etcétera, etcétera, sí. Y efectivamente en 2001, que fui a acudir a un evento puesto en Estados Unidos, y al regresar me habló, por cierto, felicitándome por la traducción del Principito. Oye, ¿qué es esto? Entonces volvieron nuevamente a reencontrarnos y ahorita nos reunimos más. Esta vez que fue una reunión, yo no asistí por cuestión de trabajo, Mayorga, pero de ahí viene ese apoyo moral porque nos ha empujado, está pendiente de lo que hago, sí. Y con respecto a mi familia, no he descuidado, no he sido ¿qué será? Muy responsable con todos ellos. Mi hermano desde el principio sabe que yo cuento con él, conté con él, por cierto, cuando yo era estudiante de esa normal, que luego él ya trabajaba y me ayudaba con los pasajes, precisamente. En aquellas fechas eran 5 pesos. Gastaba yo 4 y 1 peso quedaba de reserva para tener. Sí, porque era cerca de mi pueblo pasaron la carretera, pasa todavía como a kilómetro y medio. De ahí a Actopan era 1 peso, de Actopan a Tepatepec era otro peso, y después de ahí a la normal, caminando o en aventones a veces, sí. Y el otro peso era guardarlo, o sea, 2 de ida, 2 de regreso, son 4 pesos. Y mi hermano pues me apoyaba en ese sentido, en los pasajes, sacrificando su salario, pues sí. Y con toda mi familia, pues gracias a ellos, reconozco mi error, que los he descuidado o los sigo descuidando, pero me llama la atención también lo que hago, la traducción literaria, la lectura, participar en congresos. O sea, no os he comentado, pero también hice el ridículo escribiendo en un diario, 24 años con 8 meses. La maestra Consuelo, por cierto, está consciente de eso, sí. Lo dejé porque ya mucho trabajo, su servidor ya no daba para más, pero sí, reconozco mi desatención con ella, con mi familia, pero me apoyan moralmente y eso es lo valorar, que no los he quedado mal. Y espero que continúen ustedes en sus respectivas profesiones que han hecho. Por fortuna, todos tienen profesión. De mis hijos, hijas, sí. Ahora le van a hacer entrega de las constancias a los participantes de esta mesa. Muchísimas gracias. Si gustan pasar a su asiento. Y una vez más, hacemos la entrega de constancia al maestro Raimundo Isidro Alavés. Igualmente, pues agradecer muchísimo, maestra Consuelo, por acompañarnos en este día tan especial. Supongo que también para usted, para el profesor Raimundo, pues una constancia que, bueno, efectivamente la universidad a través de nuestro conducto la otorga, pero es una constancia que nos llevamos todos, que recordamos este gran momento, que sin duda va a ser importante también para el Centro de Idiomas. Maestro Consuelo, muchas gracias por participar con nosotros. La foto. Y pues, cómo no salir emocionado de estos momentos muy, muy profundos. Hace un momento los escuchaba y pues sí, sigan siendo guardianes de la palabra, de la lengua, esta maravillosa lengua, esta maravillosa cultura ñañú, pues que siga, ¿no? Más siglos, ya es una cultura ancestral y pues está en nuestras manos cuidarla. Es un gran honor, maestro Raimundo, de verdad es un gran honor contar con usted y con todo el legado que deja, porque sin duda el hecho de que esta lengua esté en el ámbito de una universidad ayuda a protegerla. Sabemos que la lengua también, y ustedes son testimonio de ello, lo han transmitido generación tras generación, pero el hecho de que también esté en nuestras aulas ayuda a que eso se preserve y continúe este legado. Muchas gracias
Muchas gracias por todo su incansable trabajo, por toda su trayectoria y sobre todo por todo el cariño y amor que tiene para esta lengua y para pues su comunidad. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento a todos mis jefes. Él está en turno, precisamente el responsable del Centro de Enseñanza de Idiomas, el apoyo moral que nos transmite para seguir adelante. Y en lo que pueda, pues, pienso continuar, aunque sea por fuera, pero continuar con esta alma mater. Ojalá me dé la oportunidad. Así será. Gracias. Y con esto cerramos la 4ª edición del podcast. No olviden, nos pueden ver en el Facebook del Centro de Enseñanza de Idiomas. Síganos y tendremos más episodios a futuro. Gracias. Muy bien, échale un dedito. Gampe figa, terañe bugampe fi. Nuradi shudi, magapo te adeto, di shudi gabotahu. Nundamani, ya de so gachofoga, santo magajo. Coma vida, canto jugar, nuradi shadida si sana de su gagi. Coma vida, canto jugar, nuradi shadida si sana de su gagi. Desde mañana voy a sembrar mi maíz. Este maíz, mañana lo sembraré. Pasado mañana el maíz cosecharé. Pronto lo traeré. Con mi guitarra yo cantaré. El solecito, la lunecita me cuidarán. Con mi guitarra yo cantaré. El solecito, la lunecita me cuidarán. En la tierra de raíces profundas y palabras que florecen, nació un guardián de la lengua ñañú. Su nombre, Raimundo Isidro Alavés. Un hombre que, entre letras y sueños, tejió puentes entre mundos. Hoy la UNAM celebra su legado vivo. Nacido un 15 de marzo de 1955, en Boxtá, Chico, Hidalgo, Raimundo llevaba en su corazón la herencia de su pueblo. Con determinación, cruzó fronteras geográficas y culturales para formarse en la UNAM, donde obtuvo su maestría en Ciencias Políticas. De alma normalista por la Escuela Normal Rural Luis Villarreal en el Meche, Hidalgo, pero su verdadera vocación ya murmuraba en otomí. Su pluma se convirtió en un puente
con becas internacionales como la del Centro de Traductores Literarios de Banff en Canadá. Raimundo emprendió la titánica tarea de volver clásicos universales como El Principito, El Llano en Llamas y Don Quijote accesibles a los hablantes del ñañú. Cada traducción era un acto de resistencia cultural. Pero Raimundo no solo traducía palabras, también las interrogaba. En ensayos como ¿Para qué traducir a la lengua ñañú?, defendió que cada idioma indígena encierra una forma única de entender el mundo. Su columna Signos de nuestro tiempo fue faro de reflexión durante más de 2 décadas. Maestro Raimundo, su trabajo ha sembrado esperanza en las nuevas generaciones, por mantener viva la palabra antigua, por tener lazos entre el otomí y la lengua universal. La UNAM y México entero le expresa su gratitud. Su legado sigue floreciendo. Hermano, te felicito desde este lugar de nuestras raíces, que es Boxta Chico, aquí en el estado de Hidalgo. Una flor que no se seca y que su aroma convence. Es mi querida Huasteca, esa Huasteca hidalguense. Bajo el sol se abraza tanto, se canta y se baila el son. Los tordos ríen en su canto, diciendo dense un quemón. Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Unti hamadi shanate Raimundo, geto corimpaz ida padiga o foraña ñu, que ni mamuriña ki.